En la casa el ambiente se volvió cada vez más extraño y cargado de tensión. Entre conversaciones aparentemente casuales y comentarios que parecían inocentes, se empezaron a revelar emociones, opiniones y estrategias que hasta ese momento muchos habían preferido guardar. Todo comenzó con una frase que sonó casi como una broma, pero que en realidad llevaba una carga enorme detrás. No tenemos cámaras. No, no tenemos cámaras, repetía uno de los participantes mientras hablaba con tranquilidad, como si de verdad creyera que en ese rincón del lugar nadie estuviera observando. En medio de ese ambiente, soltó otra frase que dejó a varios pensando. Dijo que él mismo le facilitaría el camino el domingo y pidió abiertamente que todos votaran por Alexa. Incluso fue más allá y afirmó que prefería que no votaran por él, que llenaran el puesto con cualquier otro participante si eso ayudaba a que Alexa tuviera un camino más sencillo dentro del juego. Ese comentario despertó inmediatamente miradas curiosas y algunas sonrisas nerviosas. Algunos pensaron que era sarcasmo, otros lo interpretaron como una especie de estrategia para desviar la atención, y unos cuantos lo tomaron como una confesión sincera de lo que realmente estaba pasando en su mente. Alexa, por su parte, reaccionó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. El ambiente se volvió aún más interesante cuando alguien decidió llevar la conversación hacia un terreno más personal, recordando una pregunta que en algún momento se había hecho en el famoso polígrafo del reality. Aquella dinámica siempre sacaba a relucir verdades incómodas, así que repetir una pregunta de ese tipo en medio de una charla aparentemente relajada tenía el potencial de encender un debate. Cuando se mencionó la posibilidad de repetir aquella pregunta, la reacción fue inmediata. Hubo risas, comentarios cruzados y alguien dijo que iba a tener que explayarse, como la mata de maracuyá. Esa frase provocó más risas, pero también dejó claro que lo que venía sería una explicación larga. Entonces comenzó a desarrollarse un discurso que mezclaba sinceridad, cautela y una especie de reflexión sobre lo difícil que puede ser para un hombre expresar ciertas cosas frente a cámaras y frente a una audiencia que lo juzga todo. Explicó que, para una mujer, muchas veces resulta más sencillo hablar abiertamente de sentimientos o percepciones, mientras que para un hombre cualquier palabra puede ser interpretada de mil maneras diferentes por quienes están mirando desde afuera. En ese momento quiso dejar claro que su intención no era ofender a nadie ni generar conflictos innecesarios. Reconoció que la convivencia dentro de la casa había sido complicada desde el principio que, especialmente con cierta persona, las cosas no habían sido fáciles. Aún así, también admitió que veía en ella una mujer fuerte, valiosa, alguien que siempre se mantenía firme incluso cuando las circunstancias se volvían complicadas. Esa mezcla de respeto y distancia generó una reacción curiosa entre los demás, porque parecía que intentaba equilibrar sus palabras para no cerrar ninguna puerta pero tampoco abrir demasiado su corazón. También mencionó que si hubiera entrado al reality estando completamente soltero, probablemente las cosas habrían sido diferentes. Dijo que tal vez no tendría tantas precauciones ni tantos límites en su comportamiento. En ese punto la conversación dio un giro hacia las preferencias personales. Aclaró que no le gustaban las princesas, utilizando esa palabra para describir cierto tipo de actitud o estilo de vida. Sin embargo, se apresuró a explicar que no lo decía de manera despectiva, sino simplemente como una forma de expresar que cada persona tiene gustos distintos y que eso no debería interpretarse como un ataque. Algunos compañeros no tardaron en intervenir. Le dijeron que no había nada de malo en decir que alguien no era su tipo de mujer, pero él insistió en que su punto no era ese exactamente. Lo que quería explicar era que, a veces, ciertos rasgos de sofisticación o ciertas expectativas podían generar distancia en una relación. Aún así, reconoció que en un entorno como el del reality había límites que no podían cruzarse, especialmente cuando hay personas afuera observando y cuando existen compromisos emocionales que deben respetarse. En medio de la conversación alguien comentó que cada vez que intentaba explicar su punto, el asunto sonaba peor. Esa frase provocó una pequeña discusión sobre si realmente estaba empeorando su imagen o si simplemente estaba siendo honesto. Él respondió que la gente dentro de la casa ya sabía cómo eran las cosas y que lo que estaba planteando era solo una suposición hipotética. Dijo que si no estuviera con alguien en el exterior, probablemente la persona que más llamaría su atención dentro de la casa sería Alexa. Esa declaración generó una reacción inmediata. Alexa preguntó con tono serio si lo que estaba diciendo implicaba que ella no era bonita. Él respondió rápidamente que no, que en ningún momento había dicho eso. De hecho, reafirmó que sí la consideraba bonita. Ese momento generó un pequeño intercambio que terminó con una especie de agradecimiento medio irónico por parte de Alexa, quien parecía debatirse entre aceptar el cumplido o cuestionar la forma en que había sido planteado. La conversación continuó y él añadió algo que sorprendió a varios. Dijo que, desde su perspectiva, el cuerpo más llamativo dentro de la casa era el de Alexa. Eso provocó risas,
comentarios y alguna que otra mirada cómplice entre los demás participantes. Sin embargo, también dejó claro que cada persona tenía su propia perspectiva y que lo que él veía de cierta manera, otros podían verlo de forma completamente distinta. En ese punto Alexa decidió plantear una crítica. Le dijo que ella no habría hecho lo que él hizo, refiriéndose a una decisión del pasado relacionada con su vida personal antes de entrar al reality. Según su punto de vista, si alguien iba a entrar a un programa durante 4 meses, tal vez lo más prudente habría sido esperar antes de resolver ciertos asuntos sentimentales. Le preguntó directamente por qué había decidido acomodar esa situación justo antes de entrar al juego. Él respondió que no era tan sencillo como parecía. Explicó que venir a un reality durante varios meses implica convivir con muchas emociones y que es difícil pretender que los sentimientos simplemente desaparezcan durante ese tiempo. Esa respuesta dejó a varios pensando, porque reflejaba una realidad que muchos de los participantes enfrentaban, la dificultad de separar la vida personal de la dinámica intensa del programa. La charla volvió a girar hacia la idea de facilitar el camino para Alexa dentro de la competencia. Algunos interpretaron esa insistencia como una estrategia, mientras otros la vieron como una forma de generar polémica. Entre bromas y comentarios irónicos, alguien sugirió incluso que se estaba intentando crear la imagen de una Alexa completamente sola dentro del juego, lo que generó otra ronda de risas y respuestas rápidas. En medio de ese intercambio alguien recordó que, en realidad, sí había cámaras en todas partes. Aunque algunos participantes insistían en que ciertos rincones quedaban fuera de la vista, otros señalaban que era imposible escapar completamente del sistema de grabación del reality. Ese detalle añadió un toque de ironía a la conversación, porque todo lo que estaban diciendo probablemente sería visto más tarde por miles de espectadores. Más adelante la charla tomó un tono más reflexivo. Uno de los participantes comentó que, después de todo lo que había ocurrido dentro de la casa, había llegado a la conclusión de que no se podía confiar completamente en nadie. Según su visión, cada persona estaba jugando su propio juego y eso era algo natural dentro de una competencia como esa. Explicó que incluso en las sesiones con el psicólogo del programa había comprendido que todos estaban lidiando con sus propios conflictos internos. Alexa también habló sobre su experiencia con el psicólogo. Comentó que a veces la llevaban al confesionario con mucha frecuencia, casi como si quisieran analizar cada una de sus reacciones. Esa confesión generó curiosidad entre los demás, que comenzaron a comparar sus propias experiencias con el equipo del programa. Entre bromas, alguien dijo que Alexa tenía una apariencia que podía resultar intimidante cuando se enojaba. Ella respondió con humor, diciendo que tal vez tenía cara de alguien que podría hacer algo terrible cuando pierde la paciencia. Esa mezcla de autocrítica y sarcasmo relajó un poco el ambiente. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. La conversación volvió a tocar el tema de la hipocresía dentro de la casa. Uno de los participantes afirmó que no le gustaba la hipocresía y que en ese momento sentía que había bastante de eso entre los compañeros. Recordó situaciones pasadas, mencionando cómo ciertas dinámicas cambiaron cuando algunos participantes salieron del juego. Se mencionaron nombres como Sara, Julie y Manuela, lo que abrió otra serie de recuerdos sobre decisiones, votaciones y momentos de tensión que habían marcado la convivencia. Según el relato, hubo momentos en los que algunos participantes parecían competir por la atención de otros, generando rivalidades silenciosas que solo se hicieron evidentes con el paso del tiempo. También se habló de una dinámica llamada decide entre, en la que ciertos participantes tuvieron que tomar decisiones difíciles que afectaron directamente a sus compañeros. Uno de los momentos más recordados fue cuando Manuela terminó tomando una decisión que influyó en el destino de otro jugador dentro de la competencia. La conversación siguió avanzando entre recuerdos, opiniones y pequeñas revelaciones. En medio de todo, alguien confesó que cuando alguien le hace algo que considera injusto, no lo olvida fácilmente. Dijo que guarda esos recuerdos en su mente y que en algún momento terminan influyendo en su manera de actuar dentro del juego. Hacia el final de la charla el tono se volvió más relajado nuevamente. Algunos comenzaron a hablar de comida, preguntando cuántas latas de salchichas quedaban en la despensa y bromeando sobre lo poco que había disponible en la cocina. Esa transición repentina del drama a la cotidianidad reflejaba perfectamente la vida dentro de la casa, un lugar donde las emociones podían pasar de la intensidad absoluta a la simple preocupación por un pan o una lata de comida. Y así, entre bromas, recuerdos, discusiones y reflexiones, la conversación terminó dejando al descubierto algo que muchos espectadores sospechan cuando ven este tipo de programas. Detrás de cada palabra, cada gesto y cada decisión hay una mezcla compleja de emociones, estrategias y relaciones humanas que cambian constantemente. Si te gustan este tipo de análisis y quieres seguir enterándote de todo lo que ocurre dentro de la casa, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y por supuesto,
Déjame tu comentario aquí abajo contándome qué opinas de todo lo que pasó y de las palabras que se dijeron en esta conversación. Tu opinión es muy importante y forma parte de este debate que cada día crece más. Si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.